compañeras en general. El día de hoy a mi grupo le ha tocado exponer el tema oxigenoterapia pediátrica. Para saber primero qué es la oxigenoterapia pediátrica, tenemos que saber sus principios, lo cual empezaré por el oxígeno. El oxígeno es considerado por las drogas, ya que se utilizan con frecuencia dentro de la medicina y aún más dentro de la pediatría. La patología respiratoria es aún más en un recién nacido, con un 90% de patología, lo cual un recién nacido ingresará a cuidados intensivos por un problema respiratorio. Aquí vamos a observar a un recién nacido que está recibiendo oxígeno a través de un dispositivo. No hay dispositivo que tenga contacto con la anatomía del paciente, lo cual esto lleva por nombre interfase. Hay diferentes tipos de interfase. Por ejemplo, sería la cánula nasal, la máscara facial. Bueno, en este caso, el niño está con un total phase. ¿Qué es un total phase? Es un interfase especial para la ventilación invasiva. Todos sabemos que el oxígeno es un elemento muy importante ya en nuestras vidas. Bueno, también se dice que no hay una fecha exacta sobre el descubrimiento del oxígeno. Se dice que en 1750 había sospechas de los mismos científicos. Ellos hablaban que era un gas inflamatorio o un aire de fuego. Pero hasta ahí solamente había sospechas. Pero en 1790, ahí recién se dio a conocer lo que era el oxígeno. Entonces, 100 años después, ahí se dio a conocer sobre sus beneficios y también sobre los daños que podría causar si no los sabían utilizar adecuadamente. También se empezó a encontrar propiedades magnéticas y también como aceptor de electrones. Sabemos muy bien que el oxígeno es un diatómico, lo cual puede recibir hasta 4 electrones. Ahora les voy a hablar sobre la oxigenoterapia pediátrica. Para definir qué es la oxigenoterapia pediátrica, tenemos que saber qué es una terapia, qué es una medicina, y se va a definir como un aporte artificial, lo cual no sería un aporte natural. O sea, por dar aire no podemos llamarlo la oxigenoterapia. Bueno, en conclusión, el objetivo de la oxigenoterapia pediátrica su objetivo es mantener una función de oxígeno tisular, una buena oxigenación. Ahora les voy a hablar sobre la hipoxemia. Como su nombre lo dice, y se entiende, hipo de poco, oxe de oxígeno, emia de sangre. Entonces entendemos por su nombre poco oxígeno en la sangre. Esto nos quiere decir que es la disminución de la presión arterial del oxígeno que está por debajo de los 60 milímetros de mercurio, que corresponde a una saturación aproximadamente de 90%. Bueno, de 90 a 92 de oxígeno. La detección de la hipoxemia se va a conseguir midiendo la presión del oxígeno a través de gases arteriales. Ahora les voy a hablar sobre la hipoxia. Para definir qué es una hipoxia, es el déficit del oxígeno en los tejidos. Bueno, no es fácil determinar el déficit, lo cual vamos a determinar fundamentalmente por la alteración de la función de los órganos. Muchas gracias, licenciado. Le doy pase a mi compañera para que siga explicando sobre el tema. Okay, muy bien. Usted es Quispe, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya, ok, listo, muy bien. A ver, ¿quién continúa?
Yo, licenciado. ¿Se ven? A ver, Cuba, puede empezar, puede continuar. Bueno, buenas noches, licenciado y compañeros en general. A continuación les voy a explicar sobre los métodos de administración del oxígeno. Para ello tenemos dos sistemas que serían el sistema de bajo flujo y el sistema de alto flujo. En lo que es el sistema de bajo flujo, su característica es que no proporciona un porcentaje de totalidad del gas inspirado, por lo cual una parte del volumen inspirado del oxígeno es tomado del medio ambiente. Para en este sistema de bajo flujo es recomendado en las personas o pacientes que tengan una frecuencia respiratoria inferior a 25 por minuto. Y este sistema de bajo flujo se divide en dos partes, que serían la cánula nasal. Su método es, ¿cómo puedo decir? Su método es, su utilización ¿cómo? Su, su utilización es muy fácil, ya que, ay, no sé cómo decir. Su método de utilización es fácil y también es cómodo para su administración de oxígeno, ya que eh, su concentración de administración debe ser eh, en concentraciones bajas entre 21 a 35%. No sé, también lo que es la cánula nasal no se aconseja que su utilización, no se aconseja que se utilicen cuando sus flujos sean superiores a 4 milímetros por minuto. Ahí se la yo creo no veo nada. Licenciado. Sí, le escucho, sí, continúe, sí, le estamos escuchando, sí. Yo no lo veo. Se la yo creo. No, usted continúa, no se preocupe, continúe nada más. Bueno, en el segundo punto tenemos lo que es la mascarilla simple. La mascarilla simple también es un dispositivo sencillo y fácil de utilizar. Para su administración, en su administración se recomienda, o su administración de concentración, se debe recomendar, su concentración de administración debe ser en medianas que serían entre 35 a 50%. También se recomienda que no debe ser utilizada cuando sus flujos sean menores entre 5 milímetros por minuto. En el sistema de alto flujo, bueno, el flujo del oxígeno en este alto flujo tiene la capacidad suficiente para proporcionar eh, todo el volumen del oxígeno que el paciente requiere o necesita. En lo que encontramos tres puntos que serían la mascarilla con reservorio. La mascarilla de reservorio o su administración de oxígeno debe ser en una concentración de medianas y también altas, que serían entre 60% a 95%, y que tengan un flujo entre 5 a 15 milímetros por minuto. También encontramos lo que es la mascarilla Venturi. Se proporciona, se proporciona una fracción inspirada de oxígeno que en este es constante y también es definida. Con este sistema podemos obtener lo que es el control de la temperatura y también de la humedad. Por último tenemos lo que es la cánula nasal de alto flujo. Al momento de administrar los flujos inspiratorios, deben ser en mayor cantidad,
que el paciente requiera o demande, ¿no? Ya que reduce la resistencia del nasofaringe, disminuyendo lo que es, disminuyendo el trabajo respiratorio del paciente, ¿no? Y en el otro tengo lo que es la instalación de sistemas de oxigenoterapia, que son los siguientes. Lo primero es, ¿se ve? No se ve, creo. Sería lo que es lavado de manos clínicos. También sería lo que es reunir o unir todos los equipos y llevarlo al lado del paciente. También explicar el procedimiento que se va a realizar al paciente, ya que en este caso sería a los padres, cómo vamos a hacer, ya que este procedimiento se realizará a los niños. También se debe colocar al paciente en una posición cómoda, que es el Fowler o semi-Fowler, que es sentado como no se ve. Y también se debe limpiar o lavar la cara al paciente. También se debe colocar la mascarilla en la cara, tapando todo lo que es la boca y la nariz. Y también se debe, debes fijarte si la mascarilla está bien puesta, como ven aquí. Y también, por último, también se debe cuidar lo que es se debe cuidar la cara del paciente o limpiar para que no se irrite. Eso sería todo, licenciado, gracias. Aunque no se ve nada. Ok, Cuba. Bueno, sí, las No imágenes lo veo. no se han apreciado en su totalidad. Se ve un poco, bueno, de aquí yo las veo un poco borrosas. ¿Ya? A ver, ¿la acerco? A ver si fuera tan amable para poder visualizar mejor, a ver. A ver. Anjosa, dígame si ya está lista, por favor. ¿Se ve A ver. listo? Ya, ok, listo, muy bien. A ver, sí, ahí se Aquí veía. tengo. Mira, a ver, ya. No se ve. Bueno, Ok. igual sigo en el banco, igual profesor, pero igual voy a exponer. Sí, pero ¿y su material, señorita, cómo lo va a aplicar? ¿Cómo voy a ver su material para qué va a mostrar? ¿Cómo hacemos eso? Profesor, ese es el problema, que no he podido. Lo que pasa es que tuve un imprevisto acá tuve un problema con mi vehículo y tuve que ir al banco para sacar unas cositas y Dígame, estoy acá. ¿y Pero igual, a qué hora está de vuelta usted? uy, para llegar a mi casa, yo vivo en Papa Blanca, estoy en Palpa, llegaré aquí ahora a las 6, 7, profesor, pero igual yo le puedo explicar. A ver, señorita Anjos, a ver, ¿qué nos va a decir? Ya. A ver, escuchamos. Sí, profesor, de repente no me va a creer, pero estoy aquí, justo sacando esto. Ya, bueno, licenciado, buenas noches. Soy la alumna Lucía Yanet Llosa. En esta oportunidad me ha tocado hacer lo que viene a ser cuidados de oxinoterapia. Bueno, mayormente lo que yo voy a explicarle es el cuidado que tenemos que tener para el niño que está recibiendo la terapia. Bueno, lo que tengo que hacer, o como enfermera, tengo que vigilar constantemente que el vaso esté, ¿cómo le puedo decir? Humidificado, y que pueda mantenerse al nivel del agua y que no pueda producir ninguna sequedad en las zonas de la mucosa. Y también es que tengo que estar verificando cada 24 horas que esté en buenas condiciones, y que también tengo que hacerlo con agua estéril. Valorar constantemente el estado del paciente y solicitar la hoja de enfermería y poder yo especificar qué es lo que estoy colocando al paciente y cómo se está haciendo utilizado los materiales, y también verificar la tolerancia del paciente, cómo está reaccionando a la terapia. Bueno, el otro sería cuidados de oxinoterapia. También es que tengo que verificar el aseo del niño, cómo se encuentra la zona de las zonas nasales, que si están limpias, o si que también hay alguna zona que pueda estar quizás mal puesta,
y pueda salir algún aire, algo, entonces no sería una adecuada terapia, o sea, no estuviera recibiendo bien el oxígeno. También es que tengo que estar verificando siempre que el paciente esté consciente y que tengo que estar monitoreando que el niño esté recibiendo el oxígeno bien, como le iba hablando, y también valorar al paciente si está bien, si tiene alguna incomodidad o si el paciente puede estar en ocasiones también puede llorar, y para calmarlo, explicarle lo que le estamos haciendo también. El otro sería una precaución en uso de sistemas de oxigenoterapia, sería evitar, por ejemplo, laceraciones en el lugar de la fijación del dispositivo, o sea, verificar que no haya ningún daño, ¿no? Porque no puede irritarlo, quizás apretarle, ¿no? Para que el paciente no se sienta incómodo, o sea, el niño en este caso. También vigilar que no ocurran ninguna, como le dice, algunas conexiones que estén mal puestas, y también comunicar las necesidades de las suspensiones o el cambio de sistema de la oxigenoterapia. O sea, verificar o comunicar, en este caso a mi otra compañera, de que cómo se está colocando el oxígeno, o que si voy a mover algún cambio, si el medicamento, especificar qué es lo que se le está colocando. Mantener también, dice, hidratado al paciente, o sea, el pediátrico, que pueda favorecer las fluidificaciones de las secreciones. Bueno, mayormente, profesor, ahí lo que nos basamos es que tenemos que verificar nosotros de que el niño esté, pues, tranquilo, ¿no? Para que no se pueda sentir como asustado al momento que estamos poniendo el oxígeno. Y también calmar de repente en algunas ocasiones los padres se ponen nerviosos porque el niño se asusta, no es algo común, ¿no? Y también siempre estar nosotros pendientes de nuestro paciente, en qué momento se está colocando el oxígeno, y que también se pueda hacer el cambio adecuado, de que no haya heridas ni nada. Bueno, eso sería todo, licenciado. Ok, Angiosa. Listo. Muy bien. Con esta última intervención hemos concluido lo que es la primera parte, la primera ronda de presentación o exposiciones. Ya, la siguiente semana, que aperturamos ya lo que es el cuarto mes, empezamos con la segunda y última ronda de exposiciones, ¿ya? En la cual a la señorita delegada se le va a hacer llegar los temas que les corresponde a cada grupo, ¿ya? Así se va a manejar. A más tardar mañana, señorita delegada, si estás escuchando, te voy a dar los temas para que puedan ustedes ya hacer la segunda ronda de exposición, ¿ya? Entonces, eso sí le correspondería a sus compañeros, ojo, que no han expuesto esta vez, ¿ah? Solo ellos nada más. No pueden repetir, por favor. Y si alguno de los integrantes falta o no puede exponer, ya obviamente no se quedaría sin notas, lamentablemente. ¿Ya? Listo. Muy bien, López, no hay problema. Me parece que está aquí. Listo, muy bien. Ahora sí vamos a hablar de el tema que sus compañeras ya han mencionado, ¿no? Han hablado muchas cosas importantes respecto a lo que es el manejo de la terapia con oxígeno, ¿ya? Entonces vamos a reforzar esos puntos que sus compañeras han manifestado. Listo, entonces vamos a hablar justo, como acá está la presentación, ya lo que es la oxigenoterapia, ¿no? Cerrando nuestro tercer mes, ¿ya? Respecto a lo que es la información como definición, sus compañeros ya también lo mencionaron, ya hablaron o explicaron a qué se refería lo que es la hipoxia. Entonces, ahí como podemos ver, como podemos identificar, ¿no? Que aquí están divididas en tres partes, ¿no? Por tres colores se podría decir, ¿no? La hipoxia se refiere, en este caso, ¿no? al baja, a la disminución, o la poca concentración, ya acá la palabra HIP, ¿no? HIP, que en este caso es disminución, o hipo, OXI, que es la oxigenación, listo, o sea, hay baja oxigenación, y EMIA significa concentración, es decir, que hay poca concentración de oxígeno. A eso se refiere cuando hablamos de una hipoxia, ¿no? Cuando hay una baja, una disminución o una poca concentración de oxígeno. Ojo, no te dice dónde, solo te dice que en forma general hay poca concentración de oxígeno. Entonces, ese término tenemos que identificarlo muy bien para luego aplicarlo en el tratamiento. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso sería la definición de lo que es una hipoxia. Y la hipoxia, pues, es el manejo en el cual, cuando un paciente, en este caso, la parte pediátrica, tiene cuadros de hipoxia, se maneja o se trata de recuperar con una oxigenoterapia. ¿Ya? Listo, muy bien. A ver, un ratito que está ingresando sus compañeros. Ya está.
Listo, muy bien. Entonces, a eso se refiere lo que es la hipoxia. ¿Entendido con lo que es la definición de la hipoxia? Sí, licenciado. Ok, listo, muy bien, perfecto. Continuamos entonces, ¿ya? Listo. Ahora vamos a hablar de la hipoxemia. No vamos a confundir, ¿ah? Hipoxia, hipoxemia. Que también lo explicó su compañera. También, si los que han estado atentos, pueden diferenciar una palabra con la otra, ¿verdad? Entonces, la hipoxemia se refiere, en este caso, a la concentración, obviamente, de oxígeno disminuido, pero a nivel sanguíneo. Es decir, hay poca concentración de oxígeno, pero específicamente habla de la sangre, ojo, exclusivamente de la sangre. Y su compañera, que creo que fue Cuba quien habló de ello, justo habló de las presiones del oxígeno. Entonces ella mencionó ya que las concentraciones de oxígeno eran menores, dijo, de 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? A ver. Sí, eso es lo que dijo. Concentraciones menos de 60 milímetros de mercurio. Sí, Entonces, licenciado. a eso se Yo refiere hablé, cuando... licenciado. ¿Perdón? Digo, yo he explicado ese tema, licenciado. Ah, fue Está Quispe por entonces. debajo de, sí, está por debajo de Ok. 60 milímetros de mercurio. Ok, listo, muy bien, Quispe, gracias por la corrección. Entonces, fue Quispe, ya no fue Cuba. Entonces, a eso se refiere lo que es la hipoxemia. Cuando en nuestra sangre la cantidad, el volumen de oxígeno, ya en este caso, no supera estos valores. Ojo, menos de 60, ¿sí?, milímetros de mercurio. Ahora, esta hipoxemia, para llamarla como tal, tiene que estar acompañado de la famosa saturación. Ustedes, por esta situación en que estamos, ustedes han escuchado de repente muchas veces, ¿sí?, y ha sido motivo de alarma, cuando en pacientes con el virus de lo que es el COVID, ¿no?, hablaban de que está saturando bajo, ¿no? Así se decía, ¿no? Hay que controlar la saturación del paciente. Cuando se refiere a controlar la saturación del paciente, se está refiriendo de que la cantidad, ojo, la cantidad de hemoglobina que tiene que recoger oxígeno está disminuida. Y esa concentración baja de la hemoglobina conlleva pues a lo que es una disminución de la presión sanguínea. ¿Cómo se llama eso? Se llama hipoxemia. Entonces ustedes también habrán observado también que los valores que manifiestan o que solicitan como normales, ¿no?, es hasta 90 o 92%, ¿no? Entonces, como valores normales, más allá de ello está perfecto, y menor de ello ya se indica lo que es, ¿no?, una disminución de oxígeno, ¿no? Entonces, esas partecitas, esos detalles hay que tener en cuenta cuando hablamos de hipoxia y cuando hablamos de hipoxemia. ¿Entendido? ¿Comprendido? Todos, por favor. Todos, le pregunto a todos, ¿han entendido lo que es la hipoxia y la hipoxemia? Uy, estoy hablando solo. Sí, licenciada. Ya, a Sí, ver. licenciado. Tengo 39 aquí, solo me responden 3. A ver, los demás brillan por su... Profesor, yo no he entendido. Alcázar. Sí, yo no he Licenciado, entendido. ¿puede volver a repetir, por favor? Licenciada, Claro, ¿puede repetir? por supuesto, si no me dicen nada, ¿cómo lo puedo hacer? Claro que sí. ¿Ya? Ojo, señoritas, para volver a explicar, ¿ya?, yo tengo que saber de que se han entendido o no. Y si pregunto y si se quedan calladas o callados, no puedo reforzar esa parte. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablamos de, en este caso, primero ya de hipoxia? ¿Ya? Si hablamos de hipoxia, nos estamos diciendo que la persona, ¿sí?, en este caso, el niño, ¿no?, o en este caso el adolescente, ¿sí?, tiene dificultades con la concentración del oxígeno. Ojo, con la concentración del oxígeno. Si está baja la concentración, forma general, específicamente, ¿ya? Pero si hablamos de una hipoxemia, estamos diciendo que el oxígeno que debe ser distribuido a todo el cuerpo, ¿sí?, está disminuido a nivel sanguíneo. Porque sabemos nosotros que la sangre, y específicamente la hemoglobina, es quien transporta el oxígeno. Entonces, si la sangre
la hemoglobina en este caso como responsable, es quien lleva el oxígeno, ¿sí? Cuando ésta no lleva la concentración que debería ser lo normal, ¿sí? Ahí empieza a bajar la presión de lo que es el oxígeno en la sangre. Entonces, vuelvo a repetir, si hay una baja concentración, ¿sí? De lo que es la saturación, es decir, la cantidad de hemoglobina, y esta conlleva a que disminuye la presión, ¿sí? En este caso, a nivel de lo que es el oxígeno. Entonces, los dos, baja presión y saturación, conllevan a la hipoxemia. ¿Entendido? ¿Entendieron ahora sí? A los que preguntaron. Licenciado. ¿Sí? Sí, licenciado. Ok, porque también voy a preguntar posiblemente en el examen, ¿no? Define usted lo que es hipoxemia. Podría ser, se me ocurre ahorita. ¿Ya? Entonces, a ver. Entonces, ya hemos dicho, así en términos muy generales, que es la hipoxemia. Pero clínicamente, la hipoxemia se le conoce como la hipoxia hipóxica. Que aquí lo vemos, ¿ya? Que aquí lo voy a señalar. Entonces, la hipoxemia, aquí está la hipoxemia, ¿listo? Clínicamente, ¿sí? Mejor vamos a hacer así, ¿no? Químicamente se denomina lo que es la hipoxia, que ya sabemos qué es, ¿ya? Hipóxica. Esto de aquí, estos dos se define como hipoxemia. Ojo, ahora vamos a ver con mayor detalle, pero hay que tenerlo en cuenta esto de aquí. Si me dicen de una hipoxemia, me está hablando de una hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? La baja concentración de oxígeno. Con una hipóxica se refiere que algo origina esa baja concentración de oxígeno. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos ahora a seguir con lo que es las definiciones, porque estamos en ello, ¿ya? Antes de explicar la terapia en sí, tenemos que hablar de lo que es la información, ¿ya? Listo, ahora vamos a ver, continuamos, ahí está. Eso ya lo mencionamos, ya le dijimos qué es la hipoxia, ya está, estamos redundando, ¿ya? ¿Listo? Ahora vamos a lo que es tipos de hipoxia. Ojo, tipos de hipoxia. Tenemos aquí para estudio 5 tipos de hipoxia que les sugiero, les recomiendo, ya que estas 5 las recuerden muy bien para mañana, ¿ya? Te recuerden muy bien. ¿Cuáles son estas 5 tipos de hipoxia? Tenemos lo que es la hipoxia perinatal, que aquí la vemos, 1. Tenemos la hipoxia hipóxica. Ojo, hipóxica, recordarán ustedes, que es la hipoxia hipémica, la hipoxia isquémica y la hipoxia histotóxica. Entonces, ¿cómo se dan o cuáles son normalmente los tipos de hipoxia? Bueno, vamos a conocer 5. Perinatal, tenemos lo que es la hipóxica, la hipémica, la isquémica y la histotóxica. ¿Ya? Entonces, esas 5 tengo que recordar, sí o sí. Entonces, ahora las voy recordando, ¿no? Entonces, cada una de ellas, ojo, cada una de ellas tiene una descripción, que lo vamos a conocer ahora. Pero por el momento tenemos que recordar esos 5 tipos de hipoxia. Perinatal, hipóxica, isquémica, ¿ya? Hipotóxica, ¿listo? ¿Y cuál me falta? Y la hipémica, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, vamos a dar cada una de ellas. Cada una de ellas la vamos a mencionar. Ahora vamos un ratito. Ya está. La primera. Vamos a conocer la primera, que es la perinatal. Esta hipoxia tiene, ojo, como característica para definir lo que es la hipoxemia y la isquemia. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Cómo que la hipoxemia y la isquemia? Quiere decir que la hipoxia perinatal, ¿sí?, va a comprender a una hipoxemia y va a comprender a una isquemia. ¿Qué es la hipoxemia? Ya sabemos que es la hipoxemia, ¿no? La baja, en este caso, ¿sí?, concentración de oxígeno a nivel sanguíneo. ¿Y qué es la isquemia? Es cuando, ¿no?, el organismo no le está llegando el oxígeno a cualquier órgano o tejido del cuerpo. Entonces, esas dos se asocian, la hipoxemia y la isquemia, y me da como resultado lo que es la hipoxia perinatal. ¿Entendido? Chicos, ¿entendido? Sí, licenciado. Listo, muy bien. Esta hipoxia perinatal se llama así porque se da
en el transcurso de lo que es el desarrollo o en el nacimiento del, obviamente, recién nacido. Entonces, esta hipoxia perinatal se debe o se origina porque hay una falla a nivel de lo que es la recepción del oxígeno a nivel cerebral del recién nacido, ¿ya? Es decir, no le está llegando buena concentración de oxígeno a nivel cerebral. Entonces, como no llega oxígeno a nivel del cerebro, entonces, perfecto, se desarrolla así. Va a haber una hipoxemia y va a haber una isquemia por consecuencia de ello, ¿ya? Entonces, el origen es, ¿cuál es? De una hipoxia perinatal. ¿Cuál es el origen? De que el recién nacido no está recibiendo oxígeno a nivel cerebral. ¿Entendido? Esa sería la causa. ¿Entendido? ¿Entendido? Licenciado, ¿lo puede repetir, por favor? ¿Otra vez? Y Otra ya, a ver, ya. Nuevamente, entonces. Más lento, más pausado. ¿Qué es una hipoxia perinatal? La hipoxia perinatal es aquella donde se manifiesta de que el recién nacido no recibe oxigenación a nivel cerebral. Esta disminución de la oxigenación cerebral, ¿sí?, va a responder a que el recién nacido presente una hipoxemia y una isquemia. ¿Qué es eso? Que no está recibiendo, en el caso de hipoxemia, ¿ya? Aquí, en el caso de hipoxemia, no está recibiendo, ojo, la cantidad de oxígeno a nivel sanguíneo. Y si la sangre no está llevando una buena concentración, entonces obviamente los tejidos no se nutren de oxígeno. A eso se refiere, ¿ya? Como sabemos que el cerebro es quien comanda la actividad para que todo se distribuya perfectamente, si el cerebro no recibe lo que es obviamente la parte, digamos, de respuesta, entonces quiere decir de que el cuerpo responde también de esa manera. ¿Cómo? Que el oxígeno, que necesariamente tiene que estar distribuido en todo el cuerpo, el cerebro trata de llevarse todo lo poco de oxígeno que pueda rescatar. Entonces, eso origina que a nivel sanguíneo se prenda la alarma. A ver, el cerebro me está pidiendo, así se dice la sangre, el cerebro me está pidiendo oxígeno. Entonces, como es el jefe, tengo que llevarle todo el oxígeno. Hipoxemia, ojo, hipoxemia, baja la concentración de oxígeno. ¿Listo? Porque se lo lleva el cerebro. Isquemia, los demás órganos, ¿sí?, son los perjudicados, porque se quedan sin oxígeno. Los demás, por ejemplo, en este caso, ¿no?, los riñones, el corazón, ¿no? ¿Listo? Los demás órganos se van quedando sin oxígeno. Disminución de oxígeno, ¿sí?, en los tejidos. ¿Entendido? 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 sí, licenciado, gracias. Ok, listo, muy bien. Entonces, para mañana, ¿cuál es la característica de una hipoxia perinatal? Muy bien, la característica es que se va a presentar una hipoxemia y una isquemia. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la recepción del oxígeno a nivel cerebral. Anótenlo, ¿no? ¿Ya? Listo, muy bien, ya está. Entonces, eso sería respecto a una hipoxia, ¿ya?, a una hipoxia perinatal. ¿Ya? Listo, vamos ahora al siguiente. Ya vamos al siguiente. Me refiero al siguiente, que sería la hipoxia hipóxica. ¿Ya? Hipoxia hipóxica. Esta me dice que es aquella, en este caso, poca concentración de oxígeno a nivel netamente lo que es la sangre. A ver, ¿esto cómo se explica? En lo que es la hipoxia hipóxica, ¿ya?, aquí, lo más natural que puede responder porque una persona no tiene concentración o tiene poca concentración de oxígeno en sangre es porque le está faltando el aire. Entonces, ¿en qué situaciones a una persona le puede faltar el aire? Lo más característico, ¿no? Por ejemplo, lo más común. Por ejemplo, las personas que viven en el llano y se trasladan, por ejemplo, a la sierra.
esos cambios de, digamos, de ambiente, ¿no? Entonces el cuerpo reacciona de esa forma. Da a entender de que la concentración de oxígeno, que aquí normalmente es una cantidad, ya en la sierra es otra. Entonces, al ver esa diferencia de recepción de oxígeno, entonces a eso les va a dar, obviamente, ¿no? Que su organismo, ¿sí? Le está faltando una cantidad de oxígeno que normalmente en la costa recibe. ¿Ah? ¿Quiénes alguna vez han viajado ustedes aquí, por ejemplo, han viajado a la sierra? Que son de la costa y han viajado a la sierra. ¿Hay alguno que ha viajado a la sierra? ¿Alguno de ustedes? Sí, ¿Nadie? Sí, profesor. Sí, Licenciado. licenciado. Ya, muy bien. A ver, voy a elegir a alguien, ¿ya? A ver, no, un segundito, aquí está. A ver, ¿quién me dice que sí ha viajado a la sierra? ¿Quién? Yo, licenciado. A ver, Elías, cuénteme su sí. experiencia, licenciado. Elías, creo que fue uno, sí, Elías, de su primer día en la sierra. ¿A dónde llegó? ¿A dónde fue? ¿Qué parte, qué sierra? ¿Qué lugar? ¿Qué ciudad? Huancayo. Huancayo, Dios mío, sí, no lo conozco. Dígame, ¿cómo le fue en su primer día en Huancayo? Primero, sientes como que si te estuvieran, como si tu pecho se estuviera apretando y también sientes presión en la cabeza. Sientes que se te tapan los oídos, sientes que cuando caminas, como que si hubieras caminado un montón, pero solamente diste 2 pasos. Sí, es muy bien. Así es, señorita. Dígame, ¿cuánto tiempo estuvo por allá? 4 días. Solo 4 días. ¿Y en Sí. el primer o segundo día ya digamos, las molestias terminaron o continuaron? No, muy poco. Sientes que te ahogas. En el camino para regreso a tu casa, sientes que recién se te destapan los oídos, sientes que recién puedes respirar bien, ya no sientes presión en tu cabeza, pero sí bueno, es feo. A mí me pareció feo. Claro, no es nada agradable, obviamente, claro que sí. Si siente que se está faltando el oxígeno, es obviamente, ¿no? Que no es una sensación nada agradable. Entonces, si hablamos netamente de una hipoxia hipóxica, ¿sí? Se refiere a qué? Se refiere a que la disminución, ojo, la disminución de la cantidad de oxígeno se debe, ojo, se debe, ¿no? A una, digamos, a una afección, en este caso, ¿no? Ambiental, es decir, algo que ha ocurrido de forma inesperada. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, perdón, un segundo, ¿quién es? Hernández, ya está. Entonces, a eso se refiere lo que es una hipoxia hipóxica. Los niveles de oxígeno en la persona han variado, han cambiado bruscamente. Y obviamente, ¿no? Las presiones a nivel costa y a nivel sierra son diferentes, ¿no? Entonces, y es totalmente diferente a una persona de la sierra que venga a la costa. No, ni lo siente, ni se da cuenta. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, eso sería lo que es la hipoxia hipóxica. ¿Ya? Listo, muy bien. Siguiente, vamos con el tercer tipo. La hipoxia hipémica. ¿Ya? ¿A qué se refiere la hipoxia hipémica? Esta se refiere a que hay una falla en el transporte del oxígeno. Falla, hacia algo está permitiendo que no se esté llevando el oxígeno. La pregunta es aquí importante. ¿Quién lleva el oxígeno en la sangre? ¿Se acuerdan ustedes quién es el responsable de llevar el oxígeno en la sangre? ¿Saben quién es el responsable? La hemoglobina. Las hemoglobinas. ¿Quién me dijo, o quién me dijo la hemoglobina? Poma. Guamaní, Guaigua también, licenciado. Guamaní, Guaypo. Listo, muy bien. Perfecto. Entonces, correcto, es así. Entonces, Guamaní, Guaypo. Entonces, la hemoglobina es la sustancia, la proteína que permite el traslado entonces del oxígeno. Entonces, si me está diciendo de aquí que una hipoxipémica, el responsable es el no llevado de oxígeno, entonces estamos aquí que la hemoglobina no está cumpliendo su función. La pregunta es, ¿y por qué la hemoglobina no está haciendo eso? ¿Qué está originando ello? Aparte de lo común, que es la falta ya de alimentación, ya, otras características para que una persona pueda sufrir
o tener esta hipoxipémica, ya es, en este caso, las personas que consuman químicos agresivos, por ejemplo las drogas, el cigarrillo, son quienes generan, ¿sí? Generan esta disminución. Ahora, a nivel pediátrico, ¿cómo lo podemos llevar? Obviamente aquí ya viene eso que es la madre, ¿no? La madre es la responsable, ya en este caso, de poder transmitir a su feto esta hipoxia hipémica, ¿ya? Entonces está originando que la hemoglobina no cumpla su función normal. ¿Ya? Entonces, es por eso muy importante que una madre, una vez que está gestando, ya no puede, ¿no?, ni consumir ni cigarrillos, ni obviamente alcohol. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere una hipoxia hipémica. Quien falla aquí es, ¿no?, el llevar el oxígeno a las partes del cuerpo. Es decir, hemoglobina está fallando aquí. ¿Ya? Listo, vamos con el siguiente. Vamos ahora con lo que es la hipoxia isquémica. En la hipoxia isquémica, está diciendo de que hay una disminución en la cantidad de sangre a nivel del organismo. Se refiere a que los tejidos, ¿sí?, el cuerpo, no están llevando la cantidad que debería ser. En ese caso de lo que es una hipoxia isquémica, ¿sí?, aquí tenemos que darle la responsabilidad a alguien, o bueno, así, ¿no?, a una estructura, a una parte que se encarga de llevar la sangre a todo el cuerpo. ¿Qué estructura o qué parte del cuerpo se encarga de llevar o empujar la sangre a todo el cuerpo? ¿Quién es? El corazón. Muy bien. ¿Quién me dijo el corazón? Lizárraga. Muy bien, Lizarra, correcto. Entonces, en una hipoxia isquémica, ¿ya?, el responsable que pueda darse esta es el funcionamiento del corazón. Son entonces fallas cardíacas. ¿Ya? Entonces el corazón no está llevando la cantidad normal, ¿sí?, de sangre a los órganos vecinos. Y si no hay sangre, pues no hay oxígeno. Es así tal cual. ¿Ya? Entonces, en una hipoxia isquémica, corazón. ¿Ya? Ojo, recordamos, ¿ah? Recordamos. A ver, en una hipoxia perinatal, ¿cuál era el responsable o por qué se daba esta? En una hipoxia perinatal. Porque no llegaba sangre al cerebro correctamente. Muy bien, ¿quién dijo eso? Poma. Poma, muy bien, usted Poma, perfecto, lleva todos los puntos, perfecto, así es. ¿Ah? Listo, Poma entonces acá, ya está. En una hipoxia hipóxica, ¿quién es el responsable? Ojo, responsable, ¿a qué se debe? ¿Por qué se origina? Por los cambios bruscos del ambiente. licenciado. Ajá, muy bien, como igual, creo que fue, ¿no? Y choque Cáceres por ahí. Y ¿Ya? Lizárraga también. Y Lizarga también, ya, listo. También Lizarga, porque no escuché mucho, pero yo, ok. A ver, Guamaní, Guayguay, vamos a ver dónde está, aquí está. Y me faltó Choque. ¿Choque dijo algo o no? ¿Me equivoco? ¿O me estoy equivocando? Licenciado. ¿Dijo algo usted? Sí, licenciado. ¿Qué dijo usted? Sí, la disminución del oxígeno en la sangre. Ya, listo, muy bien, ya. Perfecto. Entonces, esos detallitos, ojo, esos detalles hay que correrlos para mañana, por favor, ¿ya? ¿Quién lo produce? ¿Ya? Y obviamente, ¿cuál es su característica, no? Listo, muy bien. Y cerramos y terminamos con la última, ¿ya?, que vendría a ser, ¿ya?, la hipoxia histotóxica. Esta me dice que ya aquí el problema ya no es la altura, el problema no es la captación, el problema no es quién lo empuja, quién lo lleva, ¿no? Aquí el problema es quién no lo quiere recibir, quién no lo quiere aceptar. Estamos hablando exclusivamente, ¿ya?, de las células. Entonces las células, ¿sí?, del cuerpo no quieren recibir el oxígeno, ¿ya?, no lo reciben. Es decir, se rehúsan a utilizarlo. Entonces, en una hipoxia histotóxica, aquí el responsable son las células. Las células no están recibiendo el oxígeno. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué las células no quieren recibir el oxígeno? ¿Cuál sería su motivo? Quiere decir de que hay algo, hay una sustancia que podría afectar al cuerpo si recibe la célula, si es oxígeno. En los casos que se puede originar en una hipoxia histotóxica, son los casos, por ejemplo, de envenenamiento. Cuando el organismo está identificando que hay una sustancia a nivel
del cuerpo que no debe ser recibida. Entonces, es por ello que cuando hay un tipo, digamos, de afectación, en este caso un envenenamiento, entonces el cuerpo rehúsa, ¿sí? No quiere aceptar nada que venga de afuera. ¿Ya? Entonces, y a eso conlleva lo que es una hipoxia histotóxica. Es por ello que en un caso de envenenamiento, la persona rápidamente entra en desmayo, rápidamente. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere una hipoxia ya histotóxica. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, Sí, licenciado. Entonces, Sí, licenciado. ok, listo. Entonces, a recordar para mañana, por favor, los tipos de hipoxia, ¿ya? A recordar para mañana. Listo, muy bien. A ver, un pequeño recordar y nada más. A ver, vamos a ver. Antesana, a ver, antesana. ¿Antesana? Dígame, licenciado. Antesana. ¿Qué denominamos o qué se llamaba una hipoxia antesana? Hipoxia era de bueno, lo que yo más me acuerdo era de la hipoxemia, pero creo que sí va relacionado, pues, ¿no? De que por falta de oxigenación. O sea, te parece que con eso también podemos ver la saturación, pues, ¿no? De que donde va el oxígeno en la sangre. En este caso sería también en la parte arterial. Ya, ok, señorita, antesana. A ver, Zapata. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Señorita Zapata, ¿qué es una hipoxia? Es la poca concentración de oxígeno a nivel general. Ya, muy bien, Zapata, listo, perfecto. Guamaní Ramírez. Sí, licenciado. Guamaní Ramírez, si ya sabemos qué es una hipoxia, entonces, ¿qué es una hipoxemia? La hipoxemia viene a ser lo que es una baja cantidad de oxígeno en lo que es la sangre. En la sangre. Ya. Listo, muy bien. Aquí está. A ver. Choque Cáceres. Choque Cáceres. Sí, licenciado. Sí, Choque Cáceres. licenciado. ¿Cuáles son los 5 tipos de hipoxia? Hipoxemia perinatal, hipoxemia hipóxica, hipémica, isquémica y histotóxica. Ok, muy bien. Histotóxica. Listo. Corso. Sí, dígame, licenciado. Buenas noches. Corso, buenas noches. ¿A qué se refiere una hipoxia perinatal? Era la baja oxigenación de sangre al cerebro. ¿Ya? Y esta originaba 2 cosas. ¿Cuáles son, Corso? Hipoxemia y isquemia. Listo, muy bien, gracias. López. Buenas noches, licenciado. López, ¿me escuchas? Sí. Ya. López, usted dígame qué origina, ¿ya?, la hipoxia hipémica. Hipémica. La que permite el traslado del oxígeno. Ya, ok. Pero ¿quién origina esta? ¿A qué causa se debe? ¿Por qué se da falla de transporte? ¿López? Por la sangre. No, claro, ya. Usted me dijo ya, ¿no? Me ha explicado que se debe ¿no? Se resulta por una falta de transporte. Pero, ¿quién originó eso? ¿Por qué se dio eso? ¿Cuál fue el origen de eso? ¿Qué ha tenido que pasar para que falle ese transporte? ¿López? López. No recuerdo bien, licenciado. ¿Se fue López? Nos abandonó, se fue. ¿Sí, no? Ah, no, ahí está López. López, dígame.
¿Quién es el causante o a qué se debe? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un buen transporte? ¿Cuál será el motivo? ¿No lo anotó? No, licenciado, esa parte no Pasó lo... ese pequeño detalle. Sí. Muy perfecto. No hay problema, López. ¿Ya? Entonces, eso nos va a responder. Entonces, nos va a responder esa pequeña parte, que es muy sencilla. A ver, Guzmán Andía. Es el mal transporte de lo que es lo que lleva la sangre, la hemoglobina. Sí, pero ¿a qué se debe ese mal transporte? ¿Por qué se origina? A lo que el fallo de la hemoglobina, o sea, a la poca concentración de hemoglobina. Ya, ojo, yo no estoy preguntando, ojo, Guzmán, lo que estoy preguntando es, así como por ejemplo en la hipoxia perinatal, ¿ya? Se daba como respuesta, ¿ya? Lo que es la isquemia y la hipoxemia, el origen era la poca concentración, ¿sí? A nivel cerebral. De igual forma estoy preguntando en lo que es la hipémica. Eso se refiere, ¿no? A que la persona se expone, ¿ya? Digamos, a químicos que permiten o responden a que la hemoglobina no pueda actuar, a eso se refiere, ¿no? Entonces los químicos son los que generan esa afección, como las drogas y el cigarrillo, a eso me refiero. ¿Ya? Esa era la respuesta. Listo, muy bien. Entonces, un pequeño recordáis nada más, ¿ya? Más al... el chat está explotando aquí. A ver, ¿quién es? A ver, transporte... Un segundito, ¿ya? Voy a leer el chat. A ver, denme un segundito, ¿dónde me quedé ver aquí? A ver, ajá, aquí está. Tataje, dice la baja concentración del oxígeno. Espinosa, es la disminución de la presión. Esa es la pregunta anterior, hace buen rato. Ya, Barahona Hernández, por la falta de hemoglobina. Caballero Condorí, se debe a una alteración en la fase de transporte de la respiración. Espinosa Gómez, la falla de hemoglobina. Tataje, la hemoglobina no transporta bien el oxígeno. Choque Cáceres, la hemoglobina. Y Pachas Girao me dice transporte del oxígeno, el responsable es la hemoglobina. Ya, disculpen que no haya visto con anterioridad el chat, ¿ya? Disculpen ustedes, ya, listo, muy bien, entonces continuamos, ¿ya? Entonces, hasta aquí las definiciones. No hay ninguna pregunta, todo está claro con lo que es, en este caso, la parte identificación para hablar de lo que viene después. ¿No hay ninguna pregunta, consulta? ¿No? Hablen, por favor. ¿Existe o no existe? No, listo, muy bien. No hay ninguna pregunta o observación. Listo, entonces continuamos, ¿ya? Continuamos. A ver, reconocimiento de la hipoxia. Ustedes, como personal de salud que ya van a hacer, le falta un poquito nada más, ¿ya? O ustedes van a tener la característica de poder identificar un cuadro de hipoxia. ¿Cómo puedo identificar o cómo puedo evidenciar que una persona le está faltando lo que es la cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces, esto de aquí se le llama, ¿no? En este caso se le podría, ¿no?, denominar dos tipos de sintomatología. Una parte objetiva, ¿ya? ¿Listo? Que eso es lo que ustedes van a evidenciar, que cuando reseccionen a un paciente es lo que ustedes van a permitir, van a observar, ¿ya? Es decir, la primera, digamos, apreciación que ustedes van a tener. Es decir, si ustedes van a recibir un paciente, ¿ya? Y tiene, ¿no?, dificultades lo que es en respirar normalmente, ¿sí? Están un poco agitados, ¿ya? O se están poniendo morados de otro color, ¿ya? O están hablando cosas que no tienen ningún sentido, por ejemplo, ¿ya? O que están medio perdidos en tiempo, espacio y persona. Entonces, quiere decir de que esta persona está teniendo afectaciones, ¿ya?, de lo que es a nivel de concentración de oxígeno a nivel cerebral. Entonces, esos son los síntomas objetivos que ustedes van a percibir, van a observar, ¿ya? Van a, digamos, a identificar cualquier característica que pueda sospechar un cuadro de hipoxia, ¿ya? Y hay diferencia en este caso de lo que es los síntomas subjetivos, que estos son obviamente, ¿no?, ya lo que el paciente te puede decir. Cuando llega de repente, no llega a emergencia preocupado, dice, uy, siento que me está faltando el aire, ¿sí?
estoy percibiendo, digamos, mareos constantes, ¿no? Entonces, siento, digamos, cambio de temperatura constantemente, frío, calor, entonces, ya, ok, entonces, quiere decir que esta persona tiene problemas a nivel, obviamente, en este caso, interno, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, reconocimiento de lo que es la hipoxia, lo que yo puedo observar y lo que el paciente me puede decir, ¿ya? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Ahora, en la parte pediátrica, ya específicamente nos vamos a lo que es la parte objetiva, ¿no? ¿Sí? Porque muchas veces, a veces las madres o los padres en general no identifican estos signos. No se puede, en este caso, digamos, decir que el niño le puede decir a la mamá, ¿no? Siento esto. Entonces, ustedes tienen que tener esa mirada muy concentrada para poder identificar estos cuadros de hipoxia. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Complicaciones. ¿Qué podría darse? ¿Cómo podría responder si en este caso no se llega a tratar o no se llega, digamos, a recuperar un cuadro de hipoxia o digamos, una oxigenación como tratamiento como tal? Hay 4, digamos, complicaciones que se podrían dar, ¿ya? La primera, ¿ya? Es lo que es una traqueitis y una bronquitis. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el paciente va a presentar, ¿ya?, cuadros de que la vía respiratoria, digamos, baja, hablamos de lo que es la tráquea y los bronquios, no se recupera. Es decir, la poca concentración a nivel de lo que es oxígeno va a generar que haya una respuesta celular. ¿Cuál es esa? La inflamación de los tejidos. Y la inflamación de tejidos es, obviamente, lo que es, ¿no?, la itis, la traqueitis y la bronquitis, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Listo. Otra característica, otra complicación es la famosa atelectasia. ¿A qué se refiere eso? Licenciado, disculpe. Y dígame. ¿Podría repetir, por favor, licenciado? ¿Cuál? ¿La traqueitis y la bronquitis? Sí, licenciado, por favor. Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué se refiere con una complicación? La complicación es, ¿ya?, cuando un paciente, en este caso los niños, los pequeñitos, ¿ya?, tienen una deficiencia a nivel de lo que es la concentración de oxígeno. Ahora, ¿por qué un paciente puede tener una disminución de concentración de oxígeno? Y aquí lo vemos. Puede ser por una traqueitis, es decir, se da un daño a nivel del tejido, de la piel, el tejido interno, en este caso de la tráquea y el bronquio, ya se inflama, ¿listo? O puede ser digamos, un daño constante, no sigue un tratamiento, por ejemplo, ¿no? Una de las características son, digamos, lo más común, se puede decir, de los cuadros respiratorios que no llegan a tratarse normalmente. ¿A qué me refiero? En este caso estoy aquí, por si acaso, ¿eh? Hay madres o padres, por así decirlo de una forma, ¿ya?, que cuando su niño está con un cuadro de resfrío, no tratan o no cumplen el tratamiento para que éste se pueda recuperar. En muchas ocasiones, cuando se le indica a los padres que cumplan un tratamiento, no se cumple porque dicen, por ejemplo, dicen, no, 7 días o 14 días, llegan al 6, al 5 y lo terminan, lo clausuran, no continúan con ello. Ese no tratamiento, digamos, esa no culminación de puede responder, puede generar, se va a dar a cabo o puede darse, ¿ya?, que el organismo entiende que ya acabó, terminó, ¿no? Es decir, que ya cumplió, cuando no es así. Entonces, normalmente esto se puede, digamos, revertir o puede aumentar a afectarse mayormente el tejido. Cuando hablamos de una traqueitis, estamos diciendo de que la tráquea, su tejido está inflamado, está dañado. Esa inflamación tiene que recuperarse, y la única forma de recuperarse es obviamente no con un descanso, ¿sí?, con un descanso, o un tratamiento, ¿ya? Igual la parte bronquial también. Cuando no se cumple eso, es decir, se corta ese tratamiento, entonces ese tejido que estaba recuperándose ya, ¿sí?, se puede volver, ojo, se puede volver a afectar. Entonces se vuelve a inflamar.
Entonces, y se agrava más lo que es en este caso, ¿no? Se complica más, en este caso, ¿no? Lo que le ha pasado al paciente. A eso se refiere con lo que es la complicación, ¿ya? Entonces, a nivel bronquial y a nivel de lo que es la tráquea, los tejidos les cuesta, se cuesta un poco más recuperarse. ¿Por qué? Porque obviamente no es un tejido con mucha concentración, en este caso, de lo que es sanguínea, y cuando se daña, cuando se inflama, tiene que llevar un tratamiento, digamos, según lo que se estipula, según el especialista lo que le da, ¿no? Que es mayormente entre 7 a 14 hasta 21 días, dependiendo del tiempo, ojo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere lo que es una complicación, ¿ya? Entonces, cuando la tráquea y los bronquios están complicados, ojo, complicados, ¿ya? Eso conlleva obviamente lo que es a tratar al paciente, a tratarlo, a darle oxigenación. ¿Por qué? Porque la tráquea ya no está haciendo lo que es la recolección normal del aire. Es decir, se está obstruyendo. Tengo que darle oxígeno. ¿Entendido? Me fui muy largo aquí. ¿Entendido? Sí, licenciado. Listo, muy bien. Otra complicación, ya, la famosa atelectasia. ¿Qué es esto? Es cuando a nivel, voy a dibujarlo acá, ¿ya? A nivel de los pulmones, ¿listo? ¿No? Y dos, ahí está. A nivel de los pulmones, tenemos, ¿ya? Los famosos, si acabo, perdón. A nivel de los pulmones tenemos unas bolsitas, ¿ya? Que son los famosos alvéolos. ¿Qué pasa con Cuba que se va cada rato? A ver, tenemos aquí los alvéolos, que son bolsitas. Ustedes ya deben conocer, ¿no? ¿Se acuerdan de los alvéolos? ¿Se acuerdan? Puerta. ¿Perdón? ¿Se acuerdan de los alvéolos o no se acuerdan de los alvéolos? Están aquí. ¿Se acuerdan o no? Chicos, ¿se acuerdan de los alvéolos? No. Chicos, ¿se acuerdan de los alvéolos? ¿O no se acuerdan nada? Ya. ¿Qué son los alvéolos? ¿Qué son los alvéolos? Si nos acordamos, debemos Son unas responder. bolsitas diminutas, licenciada. Ya, Bolsitas muy de bien. aire. Son bolsitas. Son las ¿sí? encargadas de realizar intercambio gaseoso. Ajá. ¿Quién dijo eso? Toma. Bomba. Listo, muy bien. Ya ni la otra. Bomba, muy bien. Listo, entonces, correcto. Entonces, ¿a qué se refiere una atelectasia? Se refiere que esta bolsita, aquí está, la bolsa más grande, esta bolsita, es decir, este alvéolo, ¿listo? Este alvéolo, que cuando viene el oxígeno, ahí llegó el oxígeno, ahí está ingresando, ¿listo? Esta se amplía así como está, se agranda, ¿no? Recibe como un globito, se hincha, ahí está, se hinchó. Entonces, el oxígeno entra normalmente, contento entre el oxígeno, listo, entró perfectamente. Es un proceso normal, ¿sí? Del alvéolo. Pero cuando existe un rechazo, es decir, el alvéolo, por acá lo voy a hacer otra vez, ¿tá? Por aquí, el alvéolo no recibe el oxígeno, es decir, se cierra. El oxígeno quiere entrar, ¿ya? Quiere entrar el alvéolo, ¿listo? Y este le dice no vas a entrar, hoy no vas a entrar. Se cierra, se clausura, se colapsa, ¿listo? ¿Ya? No permite el ingreso del oxígeno. A eso se refiere lo que es la atelectasia. ¿Sí? Los alvéolos se empiezan a comprimir, se empiezan a cerrar, ya no se abren ya, se quedan cerrados. Entonces, ese cierre del alvéolo, ¿sí? Responde a que el cuerpo o el organismo, ¿no? Está perdiendo una sustancia importante que es el nitrógeno. Cuando el nitrógeno se empieza a perder, ¿ya? Entonces el pulmón, ¿sí? En este caso el alvéolo, ya no hace este movimiento. ¿Sí? Entonces el nitrógeno permite, a nivel tisular, permite que el alvéolo haga esto, ¿sí? Haga este movimiento. Cuando la persona va perdiendo nitrógeno, ¿sí? Por afectaciones o por alteraciones, ¿ya? Entonces este nitrógeno ya no permite, y el alvéolo se hace más lento, ya no hace lo normal que es esto de aquí. Entonces hace lo más lento, entonces el oxígeno ya no entra normalmente. ¿Qué pasó? Se colapsó todo. Y eso es la atelectasia. ¿Entendido? ¿Entendido?
Chicos, entendido, comprendido, hablen por favor. Uy, sí, tienes. Licenciado. Sí, Listo, muy licenciado. bien. En respecto a la lesión pulmonar, ¿ya? Se refiere a que el pulmón está lastimado por algún motivo. Es decir, el pulmón se puede dañar, ¿sí? ¿Por qué se puede dañar? Porque su tejido, por su tejido ha tenido un daño, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Es decir, cuando habla de lesión pulmonar es porque a nivel de tejido pulmonar el mismo tejido ha sufrido una alteración. ¿Qué lo puede alterar? ¿Qué lo puede dañar? Por ejemplo, los famosos nódulos pulmonares, los, digamos, tipos de cáncer también, ¿ya? Entonces, cuando hay lesiones a nivel de lo que es el pulmón, también genera lo que es una reducción de la concentración de oxígeno. Concentración de oxígeno. ¿Por qué? Porque el pulmón no está recibiendo. Es decir, se está disminuyendo en el volumen de la cantidad de oxígeno que puede recibir. ¿Ya? A eso se refiere con lesiones pulmonares. Pueden ser, ¿no?, tumores benignos, malignos, ¿no?, entonces, que puedan generar esa baja concentración de oxígeno. Si hay baja concentración, entonces, muy bien, oxigenoterapia. Y por último, tenemos a lo que es la displasia broncopulmonar. ¿Saben a qué se refiere el término displasia? El término displasia, ¿no han escuchado? ¿Saben qué es una displasia? Que está fuera del lugar que le corresponde estar. Fuera de lugar. Fuera de lugar esa compañera. A ver, ¿alguien más que es una displasia? Células anormales. Creo que Juan. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Qué es una displasia? Sería la presencia de células anormales dentro de un órgano o también en los tejidos. Presencia de células anormales. Sí. Ya, ok, listo, muy bien. ¿Alguien más que me diga que es una displasia? A ver, ya tengo Bomán. ¿Y quién más me dijo? No recuerdo quién fue, por no recuerdo quién me dijo, ¿ya? ¿Qué es una displasia? Hernando Barahona, licenciado. Fue Hernández quien habló hace un momento. ¿Sí? Inquilla Llano. Sí, licenciado Hernando Barahona. Ok, Hernández ya. A ver, Inquilla, ¿tienes una respuesta? Inquilla. Inquilla. Creo que Inquilla quiso hablar, pero ya se le cortó. Listo. Entonces, sí, displasia, ¿no? Dificultad, ¿ya? Se refiere a que hay una afectación, sí, hay una alteración celular, ¿sí? Hay un daño celular a nivel tanto de los bronquios como los pulmones. Entonces, quiere decir de que normalmente ya hablamos de, ¿no?, daño perjudicial, un daño, digamos, que es poco reparable, ¿no? Quiere decir de que la persona prácticamente va a tener que recibir con urgencia lo que es, ¿no?, un tratamiento. ¿Ya? Listo, muy bien, perfecto, ya está. Vamos ahora. Listo. Bueno, esto de aquí, material de equipo, es el mecanismo, el manejo, ¿no?, del tratamiento, ¿no? El tratamiento de lo que es la oxigenoterapia. ¿Ya? Esto sí tenemos que tener muy en cuenta. Ustedes, cuando estén ya a nivel práctico o ya a nivel de lo que es, ¿no?, laborando ya en un centro, puesto, clínica, ¿ya? Cuando la enfermera, la responsable, ¿ya?, te diga o te mencione o te haga, digamos, una observación respecto a lo que es la indicación de un paciente y te diga que no, este paciente requiere una concentración de alto flujo o de bajo flujo. ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo que el paciente necesita llevar una cantidad, necesita administrar una cantidad de oxígeno, que se da de dos maneras, ¿no? En un bajo flujo y en un alto flujo. Para entender esto de aquí, para saber, para conocer, primero tengo que saber qué es el flujo, a qué se refiere flujo, porque es importante esa palabra para poder entenderlo, ¿ya? Si no sé qué es flujo, no puedo entender el mecanismo. A ver, vamos con
Guamaní Ramírez, a ver. Guamaní Ramírez. Licenciado. Guamaní Ramírez, ¿qué significa la palabra flujo? Flujo. Se podría... ¿Qué es flujo, señorita? Se podría decir que es un contenido, una sustancia o algo así parecido. Un contenido, una sustancia. Ya, ok, Guamaní Ramírez, ya, listo, muy bien, por aquí te anoto. Ya, listo, a ver, vamos con otra. A ver, tengo que tener referencias que ustedes conocen. A ver, vamos a ver. Quispe Chávez fue que le dio la exposición, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí no lo voy a preguntar porque ya he expuesto, ahí no lo voy a preguntar. A ver, Taipe. Taipe, ¿estará por ahí Taipe? Taipe, ¿estás? ¿Sí o no? Responde, por favor. Y 3 segundos. 1, 2 y 3. ¿Está Taipe? ¿Taipe me está hablando? Sí, profesor. Ok, Taipe. Sí. Taipe, ¿qué es un flujo? Taipe, nos quedamos en silencio. ¿Qué es un flujo, Taipe? Porque acá me dice que tengo que conocer la administración de bajo flujo y alto flujo. ¿Taipe? Podría decirse como una masa de líquido, profesor, que circula por el cuerpo. Una masa. Una masa. ¿Sí? Una masa, me dice. Ya, sí, profesor. Okay. Listo, muy bien. Señorita Taipe, ¿no? Taipe, vamos a ver, Taipe me respondió. Ya está. Listo. A ver. El chat, importante que el chat. A ver, por acá me dicen acá. Vamos a ver. Vamos a tener que seguir la cantidad de aire que se administra. Espinosa. ¿Qué pasa con Cuba que se va y viene? Espinosa me dice, es una acción y efecto de fluir. Ya, es un término que no continúa, ¿no? Igual también Quilla, acción y efecto de fluir. Tataje, desplazamiento de un líquido. Ya. Me gustó la palabra desplazamiento. Ok, entonces me quedo con lo que manifiesta Tataje. ¿A qué se refiere flujo? ¿No? Lo que fluye, lo que va, lo que se dirige, lo que se desplaza. A eso se refiere flujo, ¿ya? A eso se refiere, ¿no? Lo que va, lo que se lleva, ¿no? Entonces, en la parte de administración de oxígeno, entonces yo voy a llevar, ojo, voy a llevar oxígeno, ¿ya? En un nivel alto, que es alto flujo, y en un nivel bajo, que es bajo flujo, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, quiere decir, cuando yo me diga, o en el caso de ustedes, ¿no? A ver, señorita X o caballero tal, ese paciente requiere como terapia, ¿sí? En un sistema de bajo flujo. Entonces quiere decir de que la administración, en este caso el oxígeno, va a ir o se va a dirigir, ¿no? En una cantidad menor. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, si hablamos de bajo flujo, se refiere a que la cantidad que va a fluir, ojo, que va a fluir, ¿ya? Es aproximadamente, de oxígeno, claro está, es de 40 litros por minuto. Menos de eso, ojo, menos de esa cantidad, referimos lo que es bajo flujo. Y cuando hablamos de alto flujo, nos referimos que, no lo contrario, si uno es menos de 40, entonces el otro pues obviamente es mayor de 40. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se va a llevar, es lo que se va a administrar, ¿sí? En dos momentos, ya sea alto o ya sea bajo. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, licenciado. Ya, listo, muy bien, correcto. Ahora, para entenderlo mejor, ¿ya? En el procedimiento como tal de la administración del oxígeno, ¿ya? Hay equipos o materiales o instrumentos que me sirven exclusivamente para trabajar, ¿sí? O administrar, ya sea en bajo flujo o en alto flujo. Por ejemplo, en lo que es en bajo flujo, tenemos lo más característico, lo más común,
la cánula nasal. ¿Ya? Sería uno de los elementos o materiales o equipos, ¿ya? Con que vamos a tratar a un paciente para dar lo que es, ¿no?, la oxigenación en bajas concentraciones de oxígeno. Ojo, bajas concentraciones de oxígeno, ¿no? Entonces, la cánula nasal son un tubito, ¿no? Un tubito que se coloca, obviamente, a nivel nasal, ¿ya? Otro elemento, instrumento, material, ¿ya? Son las mascarillas, ¿listo? ¿Sí? Simple, es decir, sin nada acoplado, y las mascarillas también, pero con algo acoplado, en este caso una bolsa de reservorio. ¿Ya? Entonces, estos equipos o materiales se trabajan para administrar en bajo flujo. A diferencia de lo que es el alto flujo, ¿ya? Recordarán ustedes, más de 40, ¿listo? Esta tiene como elemento, digamos, muy común, el famoso sistema de Venturi, ¿ya? Que es un tubito, ¿no?, que se presenta en dos colores, en blanco y verde, ¿ya? Ahora lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, esto tengo que distinguir, tengo que saber. A ver, si la licenciada me dice, vas a trabajar este paciente, ¿sí?, con lo que es bajo flujo, ya sé qué voy a utilizar, ya sé qué equipo voy a trabajar, ¿ya? No vaya a coger usted, cuando dice bajo flujo, vaya a llevar un sistema Venturi, ¿no? A eso me refiero, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Muy bien. Ajá, Barahona me responde, me dice movimiento de un fluido. Está bien, Barahona, un poquito tarde, pero está bien, ¿ya? Listo, muy bien. Pero igual la vamos a anotar porque ha respondido. Aquí está, listo, muy bien, ya está. Perfecto. Muy bien, listo. Entonces, sabiendo ello, conociendo esto, ¿ya? Listo, vamos ahora sí a explicar cómo es el manejo de, ¿no?, en este caso, de la administración de bajo flujo y de alto flujo, ¿ya? ¿Entendido esta parte de aquí? ¿Entendido? ¿Entendido? Chicos, ¿entendido? Sí, licenciado. Listo, muy bien, perfecto, ¿no? De repente, ojo, de repente, posiblemente, este tema lo trabajen con mayor detalle, ¿no? Con mayor énfasis, seguro no más adelante, o no sé si ya lo ha tratado antes, ¿ya? Pero esto de aquí, en ustedes, en su carrera, es vital e importante porque ustedes hacen este manejo. Pero hay algo que no estoy aquí conociendo, no estoy escribiendo, pero lo voy a colocar, que es muy importante que ustedes lo sepan reconocer, ¿ya? ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí es muy importante. Un ratito, ahí está. Y 202, ahí está. Esto de aquí, ¿ya? El Fi 202 o 2, ¿ya? Esto de aquí es lo que nosotros tenemos que tener en consideración cuando hablamos de manejo de terapia de oxígeno. Esto se refiere a lo que es la fracción inspiratoria de oxígeno. Esto es lo que yo tengo que tener como punto vital para reconocimiento o la administración de oxígeno, ¿no? La famosa fracción inspiratoria de oxígeno. Cuando ustedes, vuelvo a repetir, cuando revisen más adelante o tengan otro curso que profundice esto de aquí, porque esto es más grande, más largo esto de aquí, ¿ya? Entonces van a encontrarse aquí, Phi 02, que es obviamente, ¿no? ¿Sí? En este caso se refiere a la concentración. El Phi 02 se refiere a la concentración, ¿ya?, de oxígeno, ¿ya? ¿Listo? Que vamos a entregar, que vamos a dar, que se va a mezclar. A eso se refiere lo que es el Phi, ¿ya? O2, ¿ya? Solo para que ustedes tengan en cuenta nada más. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Meléndez. Qué raro que Meléndez se parezca. Meléndez. Profesor, buenas noches, disculpe. Lo que pasa es que tengo un problema de conexión a internet y me he conectado un ratito y estoy saliendo de trabajar. ¿Me puede considerar la asistencia, por favor? A ver si le entendí, Meléndez. Lo que pasa es que me cortaron la línea del teléfono y no puedo conectarme. Y me he conectado un ratito para decirle que tengo ese pequeño problema y por eso no he estado mucho atento a la clase. Y ahorita estoy en el trabajo y ya voy a retirarme y ya no voy a tener conexión a internet hasta que llegue a mi casa. Y le pedí de favor que me pueda considerar la asistencia, porfa. Porfa,
Ya, muy bien. Por. Entonces, porfa, le voy a conceder la licencia, señorita Meléndez, ¿ya? Ya. Listo. Licenciado, gracias. Ok, señorita Meléndez. Listo, muy bien. A ver, aquí con imagen para poder entenderlo, ¿no? Listo, para poder, digamos, en la parte de la administración como tal, ¿no? Aquí tenemos lo que es el alto flujo, ¿ya? Y aquí tenemos lo que es, ¿ya? El bajo flujo. ¿Cómo lo diferencio? ¿Cómo lo voy a, digamos, a aplicar, ¿no? En la parte, digamos, práctica. ¿Listo? Aquí podemos ver, vamos a aquí, estamos con alto, vamos con alto, ¿ya? ¿A qué se refiere alto flujo? Se refiere que la concentración o el aporte de oxígeno, ¿ya? Ojo, este va a estar dado por un instrumento o por un equipo. Es decir, el oxígeno solo va a estar dado por este elemento, nada más que este. Es decir, este elemento va a entregar todo el oxígeno que se requiere. No va a haber, ojo, no va a haber aplicación o no va a haber ingreso de oxígeno en el ambiente. Entonces, si hablamos de lo que es un alto flujo, se refiere a que el aporte de oxígeno que va a recibir la persona, o en este caso el paciente, viene a ser exclusivamente del equipo. Del equipo que se está colocando aquí, obviamente, ¿no? ¿Listo? A diferencia con lo que es del bajo flujo, que la administración del oxígeno que se va a entregar, ¿sí? Este va a ser, aparte del equipo que se va a entregar, que se va a brindar, también va a ingresar, ¿sí? Va a ingresar, en este caso, aire del ambiente. Entonces, eso es lo que tengo que diferenciar y tener muy en cuenta, ¿ya? Si yo hablo de alto flujo, quiere decir de que la concentración de oxígeno está determinado por el equipo que yo voy a trabajar, ¿no? En este caso, con lo que es la cámara de Venturi. Y si hablo de que bajo flujo, ya sea con la cánula, ya sea con la mascarilla, ¿ya? Se refiere a que el oxígeno que yo voy a entregar también va a ser ingresado por el ambiente. Es decir, también a nivel de lo que es donde me encuentro. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, que esto quede bien claro para que obviamente no más adelante cuando ya profundicen esto de aquí, sea más fácil entenderlo. Entonces, ya pueden diferenciar a qué se refiere cuando se administra con alto flujo y con bajo flujo. ¿Entendido? Sí, licenciado. Entonces, no hay ninguna duda respecto a eso. Bueno, en lo que entendí, licenciado, ¿sí? Que en alto flujo, en el alto flujo usted dice que va a depender solamente de lo que es el equipo y no va a necesitar del ambiente. En cambio, de bajo flujo, sí va a necesitar, aparte del equipo, va a necesitar de lo que es el ambiente. Así es correcto, señorita. Así es, tal cual usted lo ha dicho. Ahí está, a eso se refiere, ¿no? Entonces, para todos, ¿queda claro cómo es la administración de alto flujo y de bajo flujo? Sí, licenciado. Ya está. Listo. Perfecto, listo. Entonces, ahora lo que vamos a mostrar, lo que vamos a ver, son de los equipos que tenemos, ¿ya? Pero obviamente vamos a ver sus capacidades, ¿no? Lo que pueden entregar, ¿ya? En este caso, el manejo que se va a dar. Te voy a borrar aquí un segundito, ya tengo un segundo que voy a borrar esto de aquí. Ya está. Listo, muy bien. La cánula nasal. Ahí está, la famosa cánula nasal. Este aparatito es muy, ojo, es muy común en los pequeñitos, vean ustedes. Cuando ustedes atiendan a un recién nacido y este tenga, por ejemplo, problemas a nivel de lo que es del oxígeno, ¿ya? Entonces, se suele aplicar como primer momento, ¿sí? Esta cánula nasal, que eso obviamente no son dos entraditas que se colocan a nivel, ¿no? De lo que es las narinas, ¿ya? Entonces, estas cánulas, ¿no? Son concentraciones bajas, obviamente, de lo que es, ¿no? De la oxigenación. Se entrega poca cantidad de oxígeno. Es decir, es cuando hay una pequeña deficiencia, en este caso el recién nacido ha tenido
Cuando ha nacido le ha faltado un poquito, ¿no? De repente ustedes hicieron su ADGAR, dijeron, uy, está con sus manos cianóticas. Ah, muy bien, entonces perfecto. Entonces vamos a ponerle la cánula nasal. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Entendido, no? ¿Sí? ¿Entendido, chicos? ¿Chicos, Sí, entendido? licenciado. Ya, listo, muy bien. Entonces, la ventaja de esta cánula es que la persona, ¿no? puede obviamente, tranquilamente puede comer, no hay ninguna afectación, ¿no? ¿Listo? Es decir, no es algo, digamos, que sea, digamos, privado, en este caso, al paciente, ¿ya? Y también, como se acomoda aquí, ¿no? De repente no fastidia otras áreas del rostro, solo las zonas narinas, es decir, no afecta lo que es la boca, no afecta lo que es los rebordes, ¿no? De las mejillas. Ese puede ser que sean sus características, ¿ya? A ver, aquí tenemos como aplicación, ¿no? Litros por minuto, ¿no? Listo, y la proporción de oxígeno que se le va a brindar, ¿no? En lo que es las cánulas, ¿no? Si te dicen muy bien, a ver, a este paciente hay que aplicarle 3 litros por minuto, entonces un aproximado va a recibir del 32% del oxígeno. Ojo, es un aproximado por si acaso, ¿ah? No es un valor determinante, ¿ya? Entonces, como estos equipos de bajo flujo se suelen mezclar con el ambiente, entonces estas cantidades son aproximadas, ¿ya? Entonces, igual, si te dicen, muy bien, hay que aplicarle a este recién nacido, digamos, 2 litros por minuto, entonces lo que va a recibir es obviamente 28% de lo que es de oxígeno, es lo que se va a brindar. ¿Entendido? ¿Se entiende este cuadrito? ¿Sí, no? ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Sí, licenciado. Ya, listo. ¿Por qué se quedan callados? Ya, listo, muy perfecto. Ok, ¿ya? Listo. Ojo, miren que tiene un tope hasta 5 litros, ojo, hasta 5 litros. Ojo con eso, ojo con este detalle, por favor, ¿ya? Listo. Siguiente, tenemos lo que es el equipo de bajo flujo, en este caso las mascarillas, ¿no? Las mascarillas simples, estas de aquí, ¿ya? Estas se suelen colocar, se suelen administrar, ¿ya? En un aproximado, en porcentaje, entre 40 a 60%, ¿ya? Estas se suelen aplicar, ¿ya? En este caso, cuando el paciente ya está un poquito, digamos, un poquito más delicado. No tanto como, digamos, muy leve, como para colocar la cánula nasal. Aquí sí ya sí requiere ya un poquito mayor de concentración. Sí requiere mayor concentración, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Obviamente tiene que, ¿no? Tiene que haber una recuperación más estricta, ¿no? Entonces, en este caso, lo que dificulta al paciente es que estas liguitas se suelen, ¿no? colocar en el reborde de la cara del paciente. Eso de repente puede incomodar un poco. Y también, ojo, no le permite no beber ni comer nada porque obstruye todo lo que es la boca, ¿ya? Entonces sería una desventaja de eso de ahí, ¿no? Entonces, esta mascarilla que aquí vemos, ¿ya? ¿Listo? El aire va a ingresar por acá, ojo, ingresa el aire por acá, y estas ranuras que ustedes ven aquí, estos huequitos, por acá va a ingresar el aire del ambiente, por aquí ingresa, ojo, recuerden, en el bajo flujo, el aire del ambiente ingresa, ojo, se combina con el aire administrado, por si acaso, tengan en cuenta eso de ahí. Entonces, cuando el paciente está en tratamiento, le damos una cantidad de oxígeno que ingresa por la mascarilla, obviamente por aquí, ¿ya? Pero también por el lado ambiente. ¿Listo? Muy bien, correcto. Las cantidades que aquí tenemos, ¿ya? Tenemos aquí, ¿no? Son también aproximadas, ¿no? Si me dicen, hay que darle 6 a 7 litros por minuto, entonces va a recibir un aproximado de entre 45 y 50% de oxígeno. Vuelvo a repetir, es un aproximado. ¿Ah? Esta tabla son aproximaciones, no es una cantidad exacta por si acaso, ¿ya? Posiblemente ustedes cuando revisen otras bibliografías van a ver que de repente hay variantes, no hay cambio, de repente hay 50 aquí, ¿no? Listo, y no 45, entonces a eso voy, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. En la siguiente, en lo que es mascarilla con reservorio, ¿ya? Este de aquí sí requiere mayor concentración de oxígeno. ¿Y en qué pacientes? Ya en pacientes un poquito más delicados,
¿no? En pacientes que tengan, por ejemplo, lo que es una, digamos, una enfermedad pulmonar específicamente, ¿ya? Entonces, en ellos sí se requiere esta concentración ya con una bolsa, ¿no? Una bolsa aquí, ¿no? Entonces, esta indicación, esto de aquí, si ustedes ven un paciente con este equipo, es decir, con una bolsita, quiere decir que este paciente, este niño, es candidato a una intubación. Quiere decir que esté más grave, pues, ¿no? Entonces, que ya no se va a recuperar ni con la mascarilla simple, ni con la cánula, no. Entonces, si un paciente tiene esta característica, ¿sí? Ustedes de repente van, visitan, o, por ejemplo, ¿no? Van cambio de turno, y le toca a este paciente con una bolita así, no, entonces si no lleva un buen tratamiento, si no se recupera, entonces es muy probable que llegue a la intubación, ¿no? Y eso sería pues muy preocupante, hablando de los niños, claro está. ¿Ah? Listo, muy bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este manejo de este tipo. ¿Ya? Ahí están sus valores también son variantes, ojo, son variantes también. ¿Ya? Listo, si me dicen 9 litros por minuto, ya un aproximado, ya sería 65 de porcentaje de oxígeno. Listo. Cerramos con lo que es ahora el equipo de alto flujo. En el caso de lo que es, ¿no? La famosa mascarilla de Venturi, aquí está con su equipo, ¿no? Con su equipo, en este caso tiene el blanquito y también hay uno verdecito, ¿ya? Que se coloca aquí, ¿ya? Entonces, este equipo, el equipo de Venturi, que sirve para lo que es el alto flujo, de concentraciones mayores, ¿ya? De 40, acuérdense ustedes, ¿ya? Listo, aquí vemos, por ejemplo, ¿no? La tabla de administración, y aquí vemos lo que es el equipo verde, ¿ya? Y aquí vemos el equipo blanco. ¿Cómo trabaja esto de aquí? ¿Cómo se da esto de aquí? Aquí, no sé si ustedes podrán observar, acá hay números, ¿sí? Estos números son los que se regulan, ¿sí? Aquí estos números se regulan para darle, digamos, la cantidad, ¿sí? Que se va a tener que administrar, ¿no? Esto, en este caso, la referencia y la cantidad que se va a administrar, ¿ya? Entonces, esto de aquí, ojo, podemos repetir, este de aquí, la administración de oxígeno netamente es de la concentración que se va a dar, ¿ya? Que se va a aplicar directamente. Pero ojo, hay una característica, ¿ya? Que cuando estamos aplicando el oxígeno mediante lo que es el sistema de Venturi, ¿sí? Hay unas ranuras que ingresan aquí del aire, ojo, pero este de aquí es netamente de la concentración total, ojo, de la concentración total, ¿sí? Del equipo. ¿Ya? ¿Listo? Es por ello que cuando nosotros aplicamos aquí, por ejemplo, ¿ya? Me dicen, a ver, tengo que aplicarle 12 litros por minuto. Perfecto. Entonces, a estos 12, ¿sí? Más o menos que le va a entrar 40, serían 60. ¿Por qué 60? Porque naturalmente va a entrar, ¿sí? 20% más que está, ojo, administrado ya, colocado en el aparato. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Entendido? Chicos, ¿entendido? ¿Puede volver a explicarlo, profesor? Ya, ok. A ver, entonces volvemos a explicar. ¿Ya? Entonces, nuevamente, regreso acá. Ya. Entonces, este equipo, en este caso, ¿cuándo ya se va a administrar? Cuando ya el paciente es netamente, ¿no? Va a tener que depender de un tipo de oxigenación, es decir, una oxigenoterapia constante, ¿no? Entonces, quiere decir de que va a necesitar esta ventilación. Va a tener un buen tiempo el equipo, ¿ya? Va a tener colocado un buen tiempo, ¿ya? Listo. A ver, en lo que es en las concentraciones, tenemos dos formas o dos equipos. Uno de color verdecito, aquí lo vemos, ¿ya? Listo, ya que es el famoso conector verde, ¿ya? Listo, que dice que recibe concentraciones pequeñas de oxígeno, y tenemos el blanquito que recibe altas concentraciones de oxígeno. A eso se refiere, ¿ya? Ahora, ¿cómo trabaja este equipo? Veamos esta es la manguerita por donde ingresa el oxígeno, este se acopla y se coloca a la mascarilla, ¿no? A esta de aquí, mira. Aquí, esto de acá.
Entonces el equipo se acopla aquí, acá está el tubito para que entre el aire, ¿sí? La mascarilla, en este caso, este receptor se coloca aquí, ¿listo? Y el aire ingresa normalmente por aquí a la mascarilla, ¿ya? ¿Cómo trabaja esto de aquí? Cuando se le indica una cantidad, al paciente, ¿ya? Esta cantidad que ingresa, ojo, esta cantidad que ingresa, le denominamos un volumen, ¿no? Un aproximado. ¿Cuál sería? Por ejemplo, decimos, le vamos a administrar, ¿ya? 9 litros por minuto. Ojo, 9 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a recibir, ojo, va a recibir, ¿sí? Normalmente del oxígeno, normalmente un 35%. Ojo, normalmente. Pero como este es un sistema cerrado, hay una concentración aquí de 20%. De 20%. Por eso decía que si tenemos acá 75 más 20 sería en este caso 55, ¿verdad? Sería 55, es decir, supera los famosos 40, ¿sí? Que en este caso estamos colocados normalmente. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Lo entendieron? Es 20, no 21. No, ya bueno, lo estoy redondeando. Estoy redondeando, ya 21, ya no importa, ya 21 ya. Lo rondeo pues ya para que lo puedan entender, ¿ya? ¿Listo? Pero ya, 21, ¿ya? ¿Por qué 21? Porque es la cantidad normal de aire que circula, ojo, que circula, ¿sí? en nuestro ambiente, por eso es 21. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, licenciado. Ya está listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con este equipo siempre hay un reservorio, siempre hay aquí. Entonces, lo que aplicamos, por ejemplo, 9, 35, pero no contamos con los 20 que está aquí. Ah, entonces, ¿qué llega? Muy bien. Ya, entonces sería aquí, ¿no? Un 56. Ya, listo, 56. No hay problema. ¿Ya? Listo. Entonces, así se maneja este equipo, lo que es ya el equipo de Venturi o de alto flujo. ¿Entendido? Sí, licenciado. Muy perfecto. Muy bien, señoritas y caballeros. Vamos a cortar aquí un ratito. A ver, ya está. Uy, ¿qué pasó? Mi cámara estaba apagada. Nadie me dijo que mi cámara estaba apagada. Ya, ok. Muy bien. Entonces, eso sería lo que es el tema de nuestra última semana de este tercer mes. ¿Ya? Listo, muy bien. A ver, vamos a rápidamente lo que es la lista. Ya, vamos con la lista, por favor. Atención con los que están aquí todos, ¿ya? A ver, rápidamente. Vamos a ver. Alcázar. Hacemos el Alcázar. ¿Está Alcázar? 1, 2, 3. No está Alcázar. Listo. Hoy es 3 de junio. Ya, no está Alcázar. Muy bien. Alvites. Alvites. No está tampoco Alvites. Ya, ok. Antesana debería estar normalmente. Presente, licenciado. Ahí está, correcto. No puede faltar, imposible que falte. Listo. Vamos con Anjo estaba creo en un lugar especial. Bautista. Presente, licenciado. Buenas noches. Bueno, ¿cómo está caballero Bautista? Ahí está. Venezumata. Venezumata. No, ya no está. Borunda. Presente, licenciado. ¿Me escucha? Correcto. Cabrera. Cabrera. No, Cabrera no viene ya. Cajo Ramos. Presente, licenciado. Listo, muy bien. Cajo Ramos. Calderón Palomino. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Capo Muguiaza. Profesor, Recién aparece Alcázar. profesor, le fui a preparar el biberón a mi bebita, perdón. Ya, listo, Alcázar, muy bien. Campos. Campos, ¿está? No está por ahí con usted, ¿no? No. Ah, ya, listo. Profesor, no, está en su casa. Entonces, bueno, no me responde, entonces no está. Candela. Uy,
Profesor. Profesor, ahí le está hablando Campos. Ah, ok, Campos, muy bien, no la había escuchado. Candela. Presente, licenciado. Listo, muy bien. Castillo. Presente, licenciado. Ok, Cauti. Presente, licenciado. Perfecto. Choque Cáceres. Presente, licenciado. Muy bien. Choque Román. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Condorí Ormeño. Condorí. Presente, licenciado. Presente. Ok, muy bien. Conilla. Presente, licenciado. Conilla. Corso. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Cuba. Cuba ha estado ingresos. Presente, licenciado. Ahí está Cuba. Cuba, está ahí, Mientras no está está cada lento, rato. licenciado. ¿Perdón? Mientras no está lento, hasta que me Sí, salgo del... a veces suele fallar. Donaire. Sí. Donaire. A la 1, a las 2, a las 3 no está. Elías. Tampoco Presente, está. licenciado. Ahí está, listo, muy bien. Tenemos a Espinosa Gómez. Espinosa Gómez. Espinosa, no está. Listo. Espinosa Ormeño. Presente, licenciado Espinosa Ok, Ormeño. muy bien. Guzmán. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Señorita, muy bien. Hernández Barahona. Presente, licenciado. Perfecto. Hernández. Hernández. A la 1, a las 3, nada. Guamán Escate. Presente, licenciado. Hernández, presente. Salud, con la justa. Guamán Escate. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Guamaní Guaigua. Presente, licenciado. Buenas Guamaní noches. Ramírez. Presente, licenciado. Guaranca. Presente, licenciado. Muy bien. Inquilla. Presente, licenciado. Legua. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Elizárraga. Presente, licenciado. Ahí está, Elizárraga. Meléndez me llama por anticipado. Moreira. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches, Moreira. Pachas. Presente, licenciado. Correcto. Peña Isasi. Presente, licenciado. Poma. Presente, licenciado. Ahí está, Poma, muy bien. Quispe Chávez. Presente, licenciado. Ya acabo. Vamos, Ramos Cagua. Ramos Cagua. No está. Raimundo. Presente, licenciado. Reyes Alfaro. Reyes Alfaro, o sea. Reyes Pecho. Tampoco. Siguas. Nada. Tampoco. Taipe. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Tataje. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Toledo. Ahí me responde Reyes Alfaro, recién. Toledo. Nada. Y por último, Zapata. Presente, licenciado. Ahí está Toledo, miren. Ya, ok, listo. Muy bien, chicos. Entonces, mañana recuerden su evaluación. Ya, ya está más decir que tienen que leer muy bien las preguntas, ¿ya? Y ya la próxima semana empezamos con lo que es el cuarto y último mes y la segunda ronda de exposiciones, ¿ya? Y recuerden que más tarde mañana la delegada le va a entregar los temas que le corresponden a cada grupo. ¿Entendido?
Sí, licenciado. Sí, licenciado. Que tenga buenas Licenciado, noches. disculpe, no me llamaron. ¿Perdón? Disculpe, no me llamó. ¿López? No me diga López que le ha llamado. A ver, no, sí, López. A ver, López, ¿no te llamé? Sí, aquí te ha notado López. Ah, ya. Ya, licenciado, gracias. Ya, ok, listo, muy bien, perfecto. Entonces, muy bien, Alfaro, ya está, uno termina. Ah, ok. Listo, muy bien, chicos. Que tengan buenas noches. Nos vemos. Cuídense. Chao, licenciado, cuídese. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.